Pues bueno, el paciente del que vamos a hablar el día de hoy es un masculino de 21 años, estudiante de medicina, con el cual la compañera trabajó hasta el momento 4 sesiones y pues vamos a empezar. Según Adler, la cultura y la sociedad humana es crucial para el desarrollo de la personalidad y de las emociones del individuo. Por eso me gustaría iniciar esta sesión hablando de la crianza que tuvo este paciente y cómo este afectó su desarrollo emocional y su personalidad actual. Me salta la atención de que los reportes de las sesiones que nos compartiste, pues al hablar de su familia nos encontramos con una pareja, un matrimonio disuelto, que no especifica en qué edad del paciente se disuelve el matrimonio, pero nos apunta a que fue en una edad temprana, ¿no? Entonces esto por lo general puede afectar al paciente de una forma que se le hace más retraído, ¿no? Porque en las demás sesiones tampoco te menciona tener grupos sociales arraigados, ¿no? Como específicos, sino que sí se adapta al grupo social, pero no tiene relaciones muy cimentadas, ¿no? Entonces desde su familia, que tampoco tiene vínculos muy fuertes con sus papás, ni con sus hermanos por el momento, ¿no? El paciente menciona que sus padres se divorcian, yo supondría a una edad de entre 5 y 6 años, y mayoritariamente el que cuida al paciente son personas como tíos y abuelos. Esto me lleva a pensar que su madre, por razones de trabajo o tal vez otras, dejó pues ese cuidado del paciente a otros, a terceros, y eso creo que al final del día hizo que mi paciente fuera como más retraído, ¿no? Porque ¿qué es esto de transferir de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué habrá sentido en ese momento? En un sentido de desplazamiento, y además de en ese lugar donde creció, habrá crecido con otros niños de su edad. ¿Qué tanto eso afecta que al final del día no se pueda como que integrar en un grupo social de amigos? Porque seguramente sí tendrá un grupo social de interacción profesional, pero al final no creo que sea de amistad. Sí, porque es como que no llega a tener, digamos, todas las bases, o como dice mi compañero, no tiene una base muy sólida, y por eso es como que empieza, o más bien al ir avanzando, no logra desarrollarse por completo, porque es como que lo digo con los reportes de lectura, es como que llega a un punto en donde empieza como un retroceso a convertirse como muy aislado, empieza a distanciarse del grupo de compañeros, ya sea en el ámbito escolar o en el ámbito laboral, ¿no? Pues por lo que yo logré notar, su grupo o su gente con la que se relaciona son regularmente gente muy divagantes, gente que no permanece con él. Mayormente en las anotaciones que realizaste, solamente con una persona que ha convivido con él mucho tiempo, hasta eso es su hermano mayor, uno diría, pues este es su hermano. Sin embargo, igual comentaba en tus anotaciones de que tiene otros hermanos, pero no son tan mencionados o no menciona que se lleve de igual forma con ellos, solamente su hermano mayor es el único sujeto con el que ha permanecido una relación afectiva, la más verdadera. Y también eso sería como un punto en el de que la gran diferencia entre con sus otros hermanos a la diferencia con este, porque en este ha como que tenido más tiempo en convivencia, ha durado más en el lazo que los une, que lo diferencia de los otros dos, ¿no? Es como que hay un gran punto que los separa. Aquí es interesante también preguntarnos el por qué con este hermano, sí, ¿no? Porque ni siquiera es compararlo con sus demás hermanos, sino con su entera familia prácticamente, su familia que supondríamos fuera nuclear, ¿no? El papá, la mamá y sus hermanos. Porque luego vemos que tenía bastante apego con otras personas como son tías o su abuelita, ¿no? Aquí yo supondría que a lo mejor atravesó, o el hermano mayor
fue una pieza clave que él pudo, como que su piedra angular en el momento de transición del divorcio de sus padres, podría asumirlo de ese lado, ¿no? Como que sí, se identificaron el problema y su hermano mayor tal vez formó una parte paterna hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ahorita también menciona en tus escritos que tiene una relación un poco más lejana ahora en estos momentos con su hermano, ¿no? Entonces sí, noto al paciente un poco más solitario de lo que a lo mejor estaba antes, o se sentía. Ajá. De hecho, ese comentario igual estaba yo pensando que en el momento que se separan sus papás, el hermano tuvo la figura paterna de parte del paciente. Por eso es de que le atribuye este cariño y esta unión más fuerte, ¿no?, con su hermano. Por eso en este instante que comenta él mismo que por motivos del trabajo y de la escuela no está viéndolo muy seguido o no están relacionándose como lo hacían antes de que jugaban videojuegos, cosas así. Entonces igual hace que se sienta un poco triste porque ya tuvo esa pérdida paterna, ¿no?, esa separación de su papá y de su mamá. Entonces él lo vincula con ese la previa experiencia que tuvo. La experiencia que tuvo, porque le atribuyó esa figura paterna a su hermano al momento en que sus papás se separan. Y ahora la separación que tienes, digamos, volver al punto de partida de la separación de sus papás, el sentimiento que lo envuelve todo esto, y que ahora con su hermano, al tener esta distancia, lo vuelve a como que a sentir y vuelve a renacer ese sentimiento del sentimiento que tuvo en un principio, que lo llevó a que su hermano mayor lo viera de diferente forma y lo tocara el papel de su papá. Igual, bueno, yo siento, pues analizando y escuchando igual lo que ustedes me están diciendo, que este paciente realmente yo siento que no tiene interés social, como el interés de formar parte de un grupo social, de un grupo de amigos, así se podría decir, como es normalmente visto, ¿no? Por ejemplo, nosotros, o amigos de la escuela. Entonces yo siento que pues igual por eso se aísla, ¿no? Obviamente por las vivencias que han pasado en su vida, separación de su familia, pérdidas y todo eso. Eso hace que pues él no tenga interés social. Sí, es que, bueno, puede ser un gran punto de partida y todo lo que acontece ahora, digamos, puede ser producto de lo que sucedió en su infancia o de lo que vivió y que ahora pues son como repercusiones que han tenido y lo han llevado hasta este punto donde pues, digamos, ya no empieza ni a confiar por el temor de pues volver a sentir la misma experiencia y pues lo que, digamos, su lugar seguro es como que evitar el contacto o la convivencia con otras personas y volver a entregar como que ese sentimiento de amistad o de unión con alguien más por la previa experiencia de que pues al final lo terminan como que abandonando o dejando. Sí. Y es como que prefiere mejor alejarse y evitar el dolor. Es como que un mecanismo de defensa, ¿no? Creo que al crecer con lazos que se rompían, él aprende a que los lazos se rompen, ¿no? En que no te debes tener demasiado afecto con tus relaciones porque eventualmente se irán, ese miedo al rechazo, que se puede hilar también con lo que dice Adler sobre el sentimiento de inferioridad, ¿no? Estas ganas de sobrecompensar sus para él debilidades, ¿no? Que es también que podemos ver reflejado en tus escritos en cuanto él ocupa su tiempo trabajando, estudiando, pero no hay tiempo, como dice la compañera Lizani, de integrarse socialmente a otros ámbitos, ¿no? Que también son necesarios para una persona productiva, el ocio, la recreación. Pues no veo en el paciente un interés siquiera por buscar esos ambientes, esos círculos en los cuales desarrollar esa parte también que es importante. Se puede decir que creó cierta barrera como de apego evitativo, de evitar vínculos afectivos para por el miedo que le eviten a él también. Recaer en el mismo.
¿Qué opinan sus compañeros? Pues a mí me parece muy curioso que estemos, que la teoría que estemos retomando para compararla con el caso del paciente de la compañera sea Adler, porque ahorita escuchando sus comentarios, me parece que es una teoría bastante individualista, ¿no? Como que muy solitaria y que por eso se adapta muy bien al paciente. Poniéndolo en comparación con el manejo idóneo que el paciente pudo haber tenido para este manejo de circunstancias, ¿no? Que puede sí volverse independiente porque hubo una independencia emocional desde muy temprana edad, ¿no? Desde el hecho de que decía la compañera Karen de que el cuidado de este paciente y de otros niños era a cargo de un solo adulto que obviamente no era padre de estos infantes, pero lo pudo haber manejado de otra forma, ¿no? Sí tenía una independencia emocional, pero no retraerse tanto hacia su núcleo familiar, ¿no? En este caso su hermano y su mamá, porque hasta por los relatos que dice la compañera, pues su padre es un padre ausente, ¿no? Y toda la familia paterna. Entonces poner en comparación cómo pudo haber sido de una manera utópica el sobrellevar esa situación me es bastante curioso, porque pues la teoría de Adler es, como repito, es muy individualista y solo destaca al individuo, ¿no? Que obviamente esa es la prioridad, pero no rescata cómo sobrellevar situaciones en un núcleo familiar inmediato. Entonces, eso es lo que hasta ahorita me está pareciendo como que muy choqueante, porque, como mencionaba la lectura al último, Freud en algún momento te daba las herramientas para no contener tu inconsciente, pero para sobrellevarlo, ¿no? Y no te daba herramientas para situaciones de una vida cotidiana, ¿no? De cómo sobrellevarlo. Y es lo mismo que está pasando con Adler, o sea, solo estamos, Adler pretende como que el sujeto se conozca, saber por qué tiene sentimientos de inferioridad, como él estaban hablando, o cómo el interés social de este sujeto lo impulsó a adaptarse a las necesidades a las que se vio sometido desde muy temprana edad, ¿no? Pero no rescata esta parte de cómo ayudarlo a mejorar las relaciones familiares de sus familiares inmediatos, ¿no? En este caso su mamá y su hermano, tal vez, que ahorita por circunstancias externas están separados, pero eso sí me parece bastante curioso y de momento es lo que puedo decir. Y es algo un poco más complejo en el caso particular de este paciente, porque si bien notamos que en su pasado, en su crianza, hubo ciertas carencias, parece ser una persona bastante muy bien adaptada a la sociedad en cuanto a que estudia regularmente, tiene un trabajo, ¿no? Sin embargo, por eso me cuestiono yo el por qué se presenta de esta forma activa, ¿no? Porque hablando de Adler, de los tipos de estilos de vida que él propone, pues este personaje, si bien no tiene tanto interés social, sí que es parte activa de la sociedad, ¿no? Pero desde qué punto él intenta formar parte. Yo, en lo personal, pensaría que es desde una ganas de tener atención o adquirir reconocimiento, ¿no? Este objetivo esta búsqueda de superioridad también, para ponerse en un estante o en un altar en el que él pueda validarse a sí mismo por medio de la validación de los demás, tal vez. Entonces hay cierto vacío en su autoconcepto, en su propia forma de verse a sí mismo. No sé qué piensan ustedes. Hay una parte de lo que estás diciendo que se me hace muy interesante. Tú dices de cómo se muestra, ¿no? Una persona muy funcional. De hecho, yo en lo personal noté que sí mostraba esa parte como más bonita de su vida, más funcional de su vida, pero también utilizaba esa parte funcional para evitar hablar tanto de su familia como de sus emociones. Es una forma muy evitativa de vivir su vida, ¿no? Él sobrecargaba su tiempo del día con trabajos, con escuela, con cosas, y al final del día es una forma de evitar tanto las interacciones con familiares o amigos, como de sus propias emociones, sus propios sentimientos. Y es algo que se me hace súper interesante, porque hablamos de por qué decidió
trabajar en medicina. ¿Por qué decidió utilizar un trabajo en medio tiempo? Porque para mí se me hace súper complicado estudiar medicina y aparte de eso conseguir un trabajo a medio tiempo. Esto puede tener una razón en su objetivo, ¿no? En su motivación. Tal vez, como estaba planteando antes, su objetivo es como que ganar la atención ya sea de sus familiares o de su propia madre, de su propio padre. Un reconocimiento. Tal vez su objetivo es esta búsqueda de reconocimiento de otras personas, como que para por fin ser parte de un grupo, ¿no? En un sentido de si soy suficiente yo, tal vez pueda pertenecer. Aunque yo a esa parte del estudio de la medicina se lo asocié más, aparte de cierta fragmento de su vida donde él comenta que regularmente las actividades con los niños de su edad eran actividades algo bruscas, algo agresivas, donde regularmente salían con lastimadas. Cuando bien les iba, eran lastimadas, raspones, morados. Sin embargo, igual habían lastimadas graves, ¿no? Entonces él comenta que sale por curiosidad de un momento que llega al hospital y le surge esa curiosidad de ver cómo funcionan los aparatos de medicina. Sin embargo, pienso yo que podría también formar parte como de cierta circunstancia de video creativo que habla Adler, de que por base de las experiencias que vamos llevando en nuestro inconsciente, él fue formando esa parte de querer ayudar también a las personas, porque él comenta que cuando se lastimaban feo, lo que hacían en lugar de curarlos era regañarlos, pegarles, ¿no? Entonces, siento yo que lo que él quiere hacer también es como que, pues, también quiero ayudar a los niños, a esas personas de que se lastiman, y en lugar de que lleguen a un lugar y ¿qué te pasó? ¿Sabes qué? A ver, vamos, te voy a curar, hacerlo sentir bien, cuidarlo, porque es algo que no hacían con él, ¿no? Entonces yo siento que viene más como que de ese trasfondo de cuidar a las personas, porque es algo que nunca hicieron con él, porque al momento que ellos hacían juegos bruscos, lo hacían siento yo que lo hacían con la finalidad de llamar la atención de los papás. Una de las cosas que tú mencionas de llamar la atención de los papás, yo también lo pensé porque unos juegos bruscos de niños, supongo que todos aquí hemos tenido uno de vez en cuando, ¿no? Sí. Pero llegar al punto de hospitalizarse por eso, creo que es algo que tenía ese objetivo, ¿no? De mírenme, aquí estoy, o no sé, sobre todo porque menciona que su madre era enfermera o trabaja en esta también área de medicina. De salud, Así, por ejemplo, tiene bastante sentido lo que dices, aunque también yo lo relacionaba en cuanto al porqué de estudiar medicina, del lado de que vemos que es un hijo del medio, ¿no? Ni es el mayor ni es el menor tampoco. En la teoría de Adler, que dice en cuanto a la posición familiar, digamos, de los hermanos, el orden de nacimiento hace que los hermanos del medio por lo general tienden a ser más ambiciosos o más competitivos, y todos sabemos que la medicina es una de las carreras muy competitivas, ¿no? Que tiende a ser reconocida por el esfuerzo que se le necesita poner y la dedicación. Entonces tal vez justamente yo pensaría que un hijo del medio hace esto justamente para ganar la atención, no, mira, soy mejor que el más grande, que tal vez inconscientemente jugaba esto un papel importante en sus decisiones, como también tener un trabajo, estudiar medicina, de ese lado lo veo también. ¿Te gusta aportar? Es que inconscientemente yo me veo reflejada en esta teoría porque yo soy la hermana del medio, y en comparación con el paciente, ni siquiera sabemos contundentemente si el paciente buscaba atención, ¿no? O sea, puede que inconscientemente buscaba la atención de sus padres, así como tú dices, ¿no? El hecho de que él decida tener ese estilo de vida de estudiar medicina, dando el cuidado y la atención que no recibió adecuadamente en su infancia, obviamente eso lo orilló, ¿no? A estudiar medicina.
pero es como, me parece muy curioso cómo dos individuos que tal vez pasan una situación similar pueden tomar ¿cómo es? Caminos diferentes, ¿no? O actitudes diferentes en la situación. Por ejemplo, en lo personal, yo, al ser hija del medio, igual no me prestaban tanta atención como requería, y obviamente me volví muy independiente emocional, ¿no? Pero eso no hizo que yo evitara el contacto familiar. O sea, actualmente no lo busco, es algo con lo que puedo estar como si nada, pero el paciente decidió retraerse demasiado, ¿no? Evita demasiado y lo compensa tomando todo su tiempo libre, digamos, o sea, fuera de la escuela o cosas así, en hacer más cosas que eviten el hecho de supongamos, ¿no? De pensar que llegando a casa, pues nadie me va a decir cómo estuvo tu día, cómo te fue o te sientes bien, ¿no? Me parece muy curioso que en una de las relatorías que nos compartiste, estuvo enfermo de salmonelosis, ¿no? Y que él te decía que nadie se percató de que estuvo enfermo, nadie le preguntó cómo te sientes, y pues no manches, la salmonelosis es una enfermedad que te tira, pues, y que obviamente no te deja débil, ¿no? Entonces, su circunstancia familiar no lo ayudan tampoco a querer o tener esta motivación de quererse acercar, ¿no? Porque son como que muy fríos. Pero entonces ahí entraría, o bueno, escuchando la parte tuya, sería más bien, en comparación con lo tuyo, con lo del paciente, sería más bien en el sentido de las experiencias y vivencias que ha pasado. Porque, digamos, en ese tema de la enfermedad que tuvo y que nadie, obviamente, se preocupó, ni siquiera recibió un mensaje, una llamada o algo, entonces eso es como que vuelve a confirmar lo que él ya tiene, tiene como por default, Es que, por ejemplo, o sea, yo siento que esta persona tiene un estilo de vida muy evitativo, compañeros, porque porque al final del día eso es un problema personal para él, de que nadie se preocupe por él, de que no se interese por cómo está y todo. Entonces, pues él evita o intenta escapar de todos estos problemas Y también lo que hace, digamos, todo el día, lo de que escuela, su trabajo, ocuparse tanto. Es algo, no, también, pero lo veo yo más algo rutinario, ¿no? Como que para no pensar y que no rompan esa barrera, ese orden y esa barrera para que nadie entre, en el sentido de que pues cree lazos, haga amigos, relaciones, o sea, ese lugar de rutina de que escuela, estudios, gym, todo eso lo que hace es para evitar también ese mismo contacto con amigos o la sociedad. Es interesante, no lo decía Adler, pero Fromm sí decía algo acerca de eso, acerca de la necesidad del ser humano por estructura, ¿no? Aquí lo refleja el paciente de cierta forma, el tener ordenada su vida le hace un poco más fácil a afrontarla, pues, ¿no? Incluso eso ya se volvió, podría decir, inconsciente, porque incluso en las relatorías que tú nos haces, se le es fácil contarte acerca de cosas, experiencias del trabajo o de la escuela lejanas a su núcleo, ¿no? Cuando tú te metes a indagar un poco en su familia, se pone reacio, ¿no? Y evita el tema, ya sea porque conscientemente evita el tema o inconscientemente. inconscientemente. Hay fenómenos donde comenta que llegaron a haber situaciones de silencio de hasta 5 minutos con tal de no tocar el tema de su núcleo familiar, ¿no? Porque, digamos, está bien a veces no querer tocarlo, pero pues llegar a ese punto de estar en silencio durante 5 minutos con tal de no tocar por lo menos ese tema de la relación entre papá, mamá, hermanos, porque incluso cuando se tocaba el tema de los hermanos menores era como que era evitarlo, lo que trataba, desviando el tema o la atención con otro tema, ya sea escolar, laboral, situaciones de... Que le fuera más favorable. Sí, que desviaran así por completo la conversación de su familia. Y es algo también que me llama la atención a mí de la parte de la relatoría, que muy al inicio o las primeras sesiones que se le da a este paciente es como que los temas de conversación o lo que se trataba de indagar, digamos, tanto en el núcleo familiar o algo relacionado con la familia,
era muy difícil de abordar, o casi ni se abordaba. Pero digamos, de la tercera sesión, que fue distinto el tema, que él, digamos, creo que empezó el tema, y fue lo primero que le vino de su trabajo, que lo reconocieron o algo así, era como que desde ahí hubo diferencia, porque al inicio no contaba o se retraía para contar algo, y de la tercera fue muy diferente, porque ahí le emocionó él mismo contar lo que le había sucedido, contarlo de que lo reconocieron, o un maestro lo reconoció, o lo atribuyó a un trabajo muy importante, y eso fue como que le dio la mayor importancia en su vida, y fue lo primero que, digamos, llegó a contar, y desde ahí fue lo que abarcó, ¿no? Y en la cuarta sesión, que también se habla de que sus compañeros, algo así, lo notaban raro, o lo notaban distante, algo así, y lo hicieron sentir menos, digamos. Hubo también este pico hacia abajo de lo que ya él había avanzado, ¿no? Yo creo que lo que te refieres es de que en el momento, porque en el texto viene un momento que fallece su abuela, entonces él se empieza a sentir mal, no es obvio, el ser humano entra a un punto de duelo y es entendible, porque son dos familiares muy cercanos, y principalmente su abuelita, que fue con la persona que se crió. Entonces él empieza a sentir ese vacío emocional al saber que no está con la única persona que él podía contar. Entonces sus compañeros de trabajo le empiezan a hacer comentarios que se ve más decaído, más enojado. Incluso comentaba que tenía dos pasatiempos, que era jugar y dibujar, que después de estas dos pérdidas ni el dibujar se le hacía satisfactorio porque no sabía, no podía Quedaba dibujar. blanco. Ahí vemos, bueno, a mí me resultó a la vista, me parece curioso este círculo de pérdidas que va teniendo y cómo los afronta de la misma forma, ¿no? Primero lo de sus papás, se aisló de su demás familia, luego se aleja con su hermano, también podría tomarlo él como un sentimiento de rechazo, que obviamente tal vez no es por la voluntad de su hermano, porque menciona que son cuestiones de trabajo, pero aún así siente otra vez este vacío del que tú hablas. Y ahora la persona más cercana a él también se muere y hay otro sentimiento de vacío, tal vez no de rechazo, ¿verdad? Pero se ha afrontado a la soledad del paciente y tiende al aislamiento, pues, ¿no? Desarrollando ese estilo de vida, ¿no? En el que te presenta una cara, pero no es realmente la cara o la persona que es, ¿verdad? Me imagino que quieres comentar, bueno, él presenta un estilo de vida que se podría considerar funcional por la persona, ¿no? Porque dijeron, es un chavo que estudia, que trabaja, ¿no? Que no sabe, pero se la pasa jugando videojuegos, sin embargo no sabe el trasfondo de que pues, no lo hace. Una, no tiene un círculo social fijo, otra es el evitar realizar lazos afectivos, ¿no? Porque hasta el momento las mayores circunstancias importantes de él han sido pérdidas. Entonces, es ese círculo que genera, ¿no? Es que es curioso porque en la primera relatoría que nos compartió la compañera le pregunta, ¿por qué aceptaste, no, el ayudarme a hacer mis prácticas? Y él dice, nada más por ayudar. Pero, o sea, para el paciente realmente él no tiene un problema, o sea, él siente que todo está bien, ¿no? Que el hecho de tener tantas actividades en el día que le consumen todo su tiempo es normal, ¿no? Y para él está bien. Pero es curioso como decía Adrián, ¿no? Que primera, segunda y tercera sesión todo marchaba bien, ¿no? De que te contaba cosas no banales, pero cosas que a él le parecían buenas, ¿no? De que se ocupaba, pues así. Incluso hubo una ocasión en la que él no había dormido toda una semana porque tenía proyectos finales, ¿no? Pero este contraste, como dice Adrián, de la tercera sesión a la cuarta sesión, donde tiene estas dos pérdidas muy cercanas a él vuelve a ese mismo círculo, ¿no? De esto, obviamente está en un proceso de duelo que es totalmente entendible, pero vuelve a este mismo círculo, ¿no? De aislarse
y él lo ve de una forma normal. O sea, me parece impresionante cómo él ha normalizado el hecho de excluir sus emociones, ¿no? De no permitirse canalizarlas hacia el exterior, ¿no? Digo, no permitiéndose llorar, no permitiéndose sentir, incluso se ocupa más. O sea, sí sabemos que dejó de dibujar, que dejó de jugar videojuegos, que eran las cosas de ocio, digamos, que más disfrutaba hacer, ¿no? Pero, o sea, canalizar sus emociones realmente no se lo permite, y me parece mucho más curioso entender, bueno, no tenemos mucha información que nos haya dado el paciente, pero entender desde qué momento él empezó a reprimir sus emociones, ¿no? Posiblemente, como dice el compañero Jesús, les empezó a reprimir desde que sus papás se divorciaron y su hermano mayor fue como que esta figura paterna que se le fue, ¿no? O incluso desde antes, desde que era un pequeño y se lastimaba, y en vez de que llorara porque le dolió haberse lastimado y para que evitaran regañarlo, pues lo reprimía, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo él ocupa todo su tiempo para no sentir, para no pensar, para que no me afecte, porque para él el hecho de que esté tan ocupado en todo el día es alguien ser muy funcional, ¿no? Y sí, se reconoce que es muy funcional, pero también es hay una parte de que te tienes que dedicar a ti mismo. Pero sería funcional para la sociedad. Ajá, porque claro. Para su misma persona no es. Pero ahí el detalle es que él sí cree que eso lo hace alguien funcional, pues, o sea, él si no le da chance a sus emociones, a sus pensamientos, es porque cree que no importan, pues, no, porque desde chico sus emociones no cambiaban su contexto, no tenían ningún efecto. Es que desde pequeño sus emociones no tuvieron un significado o un valor para él. ¿Por qué? Porque no había con quién las expresar, ¿no? Porque al momento de que las expresaba, pues ahora sí que eran pasadas desapercibidas, porque no eran expresadas de la forma correcta, que eran expresadas como lastimadas, ¿no? Entonces, no eran captadas como él quería, y por eso, como te dijo, si cuando yo traté de expresarla, pues lo único que le decía era entonces Claro. no tiene sentido que yo las exprese, porque otro punto igual es de que nunca comenta por qué es que se separan sus papás. Entonces también ese podría ser otro punto a considerar de por qué él es así de retraído, ¿no? Igual porque no genera lazos afectivos. A lo mejor él relaciona y dice, bueno, pues mis papás se separaron, ¿qué espero yo, no? Al realizar un lazo afectivo, porque igual una menciona que tiene una pareja hace 21 años, o que por lo menos salga con una chava, o que esté conociendo a alguien, ¿no? Igual no es de nuestra importancia, pero pues no es como que tenga ese, digamos, de conocer a alguien. También lo que siento, bueno, ahorita que estamos conectando, sería la parte de esto que habla el actor, Adler, con ese punto de superioridad y inferioridad, lo toma, siento que el paciente toma esta parte de la superioridad y le atribuye todo el máximo reconocimiento a que si él, digamos, lo reconocen o le dan ese valor de que hace las cosas bien, ¿no? Viene de alguien más, eso, las emociones lo sigue metiendo como que en un baúl y lo va enterrando mucho más a fondo, y esto de superioridad lo sigue elevando como si fuera las emociones. O sea, le da esa parte, el contexto del tema de su superioridad, lo ve de otra forma, o lo toma de otra forma, que hace que tome este lugar de las emociones, lo hace en lugar de la superioridad. Y el que las personas reconozcan, o que él mismo lo hagan, de que lo atribuyen a un proyecto, o le dan ese reconocimiento, hace de que para mí digamos, el paciente, ¿no? Para el paciente las emociones pues, le siguen, digamos, valiendo, y lo que realmente le satisface es este reconocimiento de que lo toman en cuenta, o de que lo ven importante, lo que, digamos, no tuvo en su pasado, en este momento es como que lo mayor para él, y digamos por eso es tan enfocado en esa parte de su vida, pues busca validación, pues, externa, ¿no? Incluso en la lectura hay una parte de
esto de superioridad, donde dicen que puede ser exagerado realmente, las ansias de poder, de sentirse superior. Entonces, comentando esto que decían de que realmente se ocupa en la escuela, trabajo y todo, y no se da un tiempo para sí mismo, pues igual puede ser exagerado. Claro. Es que una de las cosas tristes de la sociedad es que siempre se ve más aplaudido esto de la funcionalidad en un ámbito laboral y no se valida tanto las emociones y los sentimientos. Un jefe, empleador, ¿qué es lo que te aplauden? Que entregues bien, Exacto. que trabajes bien. ¿Qué es lo que normalmente te aplauden los maestros? Que terminaste tu tarea, que tu calificación es eso. De que esté bien decorado. Ajá. Entonces Como objetiviza posiblemente todo en su ámbito emocional se sintió aislado, ¿no? No le dieron ese reconocimiento emocional necesario, mientras que en el ámbito escolar o laboral le dan este reconocimiento y es posiblemente esto lo que más afecta sus emociones y sus ganas de meter trabajo, ¿no? Como que su autoconcepto está muy ligado al concepto que tienen las otras personas de estos ámbitos, ¿no? Como sus maestros, como sus jefes, me imagino, ¿no? Como la opinión de los demás es lo que él atribuye como que la parte de cómo se ve él mismo o cómo lo toman las demás personas, y para él eso es lo correcto, ¿no? Y no tanto lo que él siente o cómo él se siente, sino lo que, digamos, lo que las demás personas piensan de él, para él es lo más importante. Y lo vemos en dos momentos, perdón, un paréntesis, en dos momentos en las relatorías. Por ejemplo, el primero, en donde llega emocionado por haber sido reclutado, como dices, al trabajo, y lo presenta como un evento que para él le hizo el día, lo alegró, y obviamente todos buscamos un poco de reconocimiento, pero eso era lo principal de lo que le estaba pasando. Ese era como que el evento principal, ¿no? La obtención de ese reconocimiento. Y lo vemos también esto, cómo influye la percepción de las personas de él para cómo se percibe él mismo. También cuando se mueren estos familiares y sus compañeros del trabajo lo ven más decaído y se lo dicen, ¿no? Entonces él también desde ese momento se asume como víctima de su situación y empieza a decir, sí, es cierto, estoy más decaído, aunque esas sensaciones tal vez la tenía desde antes, nada más que ahora tiene un motivo, pues. Exacto. Ya ahora sí le da, abraza ese papel, validación a sus emociones, porque no siento que sea así. Tal vez sí desde el punto en que dice, no, que valoriza más el lado laboral, porque he reclutado para ciertas prácticas. Los pacientes comentan, ¿no? En un hospital. ¿Por qué? Porque me imagino yo que anda a ver como que seleccionaba a los alumnos que destacan, ¿no? Dentro del salón. Entonces él se sintió bien porque ha de haber dicho, pues entonces estoy muy bien en la escuela, voy muy bien como para que me hayan aceptado. Sin embargo, no acepto el punto de los compañeros. ¿Por qué? Porque él ya sabía que estaba mal, ¿no? Y de hecho él lo comenta. Sin embargo, cuando se lo hacen resaltar, pienso yo que dice, ok, sé que estoy mal, pero si ya me dijo que me había marcado, lo hubiese sentido como que, o él entendió de que estaba más mal de lo que él pensaba, al punto de que ya estaba remarcado. Pero no es como que siempre vaya aceptando la valorización de sus sentimientos de parte de sus compañeros. Sí, no es tan radical tampoco. De hecho, hablando de eso, yo pienso un poco que también podría ser como un golpe a sus emociones, en un sentido de cuando yo estaba ocupando, nadie me decía que estaba mal, pero ahora que sí expreso esta tristeza mía, me están diciendo que me veo mal, y al final del día sentirse mal o verse mal no es necesariamente algo que se tenga como que decir directamente, oye, te ves fatal. Tal vez preguntarle, oye, pues tienes algo. O tal vez le preguntaron en un estilo así y él lo sintió en ese sentido de me veo fatal, y tal vez por eso me comenta me veo fatal. Ajá. Una cosa interesante hablando de todo esto fue, yo no le había dado esta importancia de comenta relatos de terror y dice que él no se va a salir de su lugar de trabajo hasta que algo físico pase, y no es algo que había como que
digerido yo en ese sentido de la importancia que tal vez tuvo este comentario de, supongo yo que cualquiera de nosotros, si nos empieza a pasar cosas sobrenaturales en un lugar de trabajo, lo primero que hacemos es correr o huir, tener miedo, y en vez de expresar esas emociones, expresa de yo no me voy a mover de mi trabajo hasta que me pase algo físico. Es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Una conducta algo tóxica, ¿no? En cuanto a si lo extrapolamos, ¿no? Exacto. Es independiente para ciertas cosas, pero para las cosas en las que se arraiga o se aferra o se siente parte de, pues es algo dependiente, ¿no? Porque es, como decía también mi compañero, lo retomo, esa necesidad y búsqueda de la estructura, ¿no? Que todo tenga un orden, porque está acostumbrado a que todo se caiga. Entonces, esta vida que él está formando, en la que todo tiene un orden, en la que todo va de cierta forma, lo ve como que le ayuda a seguir el paso, pues, lo nota así como que... Lo ve funcionando. Ajá. Es que al final del día todo este tratamiento que él tiene, esta rutina que él planeó, es su estilo de vida y él se aferra a ese estilo de vida y no quiere soltarla por más que pase en corta. Y el detalle que es un poco triste a lo mejor es que hasta ahorita el paciente no se ha dado cuenta, pues, que se aferra a eso por razones anteriores, o tomándolo desde el punto de vista que tú decías, que ahorita pues se siente mal, ¿no? Pero anteriormente también ha tenido sucesos en su vida que le han podido haber hecho sentir mal, pero los muestra de otra forma, pues tal vez, hasta que no se le reconoce el sentimiento, pues no sé si me explico, él no lo expresa tanto a lo mejor, no quiere pues al menos, pero cuando le sobrepasan las cosas, actúa distinto, pues. Pero sí yo siento que recae en eso, como les comento, de que no es de que dependa, sea tan radical de depender, de que yo me siento mal y tú me dices, es que sí te siento mal, sí ya, ¿no? Sino que en esa parte de que me dicen mis padres, es que te ves mal, siento que recae de nuevo en que cuando vuelve a expresar sus emociones, ¿no? Y en lugar de que le pregunte, ¿no? ¿Cómo estás? Oye, en lugar de que se lo valide, de que lo acepte sus emociones, él se sintió atacado de nuevo, porque en lugar de hacerlo de una forma, digamos, afectiva para él, se sintió atacado diciéndole, oye, es que te ves más demacrado. ¿Sí? Entonces volví a quedar en este punto de volví a expresar mis sentimientos, volví a ser como atacado o rechazado. Entonces yo siento que también eso tiene mucho que ver en el punto de que no quiere expresar, dibujar, o él dice que se queda en blanco porque siente que lo que dibuje, si dibuja algo le van a decir, es que no está como antes, ¿no? También eso podría ser porque no quiere sentir eso de que las dos cosas que le gustan vuelva a ser rechazado o con ese afán de ¿sabes qué? Es que no le estás... Eso de los dibujos, algo que no anoté en las relatorías porque yo no lo consideré demasiado relevante, pero que en este momento saca como que a resaltar, es el hecho de que en los videojuegos, él me comentaba que normalmente juega videojuegos de violencia, de disparo, pero actualmente no los está jugando porque no le atina, no le alcanza como que a atinar a los personajes que se mueven, yo no sé de videojuegos, perdón, y es algo curioso, ¿no? De que cuando falla en un ámbito de que podría ser reconocido, decide dejarlo, ya no lo estoy haciendo bien, entonces lo dejo. Es que ahorita que comentaban todo este sentimiento de reconocimiento que él busca, yo considero que no lo busca, o sea, que él no está viviendo por buscar reconocimiento, porque seamos sinceros, sí, o sea, como dice Rafa, no pudo haber sido seleccionado en la escuela por tener un buen promedio, ¿no? Y que por eso se fue a esta práctica, pero, por ejemplo, me baso más en el ambiente laboral. Considero que no se le reconoce como tal y que por eso él desistió de buscar reconocimiento. Obviamente busca reconocimiento de su familia, porque es obvio, ¿no? Y al no obtenerlo, tampoco busca un reconocimiento social, digamos, porque un individuo utópico que busca un reconocimiento social, a mi parecer, sería alguien
muy social, de que tuviera, no sé, por ejemplo, una novia, o que tuviera un grupo de amigos no tan grande, pero con los que se frecuentaría, ¿no? Y por lo que Karen relata en las relatorías, este sujeto no convive con nadie más que no sean compañeros de trabajo, ¿no? Y hasta eso es una relación de compañeros de trabajo muy superficial, porque realmente no tiene amigos, ¿no? Yo no recuerdo que Karen haya mencionado que tuviera un amigo muy cercano, ¿no? Aunque sea uno. Entonces, yo en esta parte sí difiero con ustedes de que no busca un reconocimiento, sino que él simplemente va viviendo a como él cree que es mejor para él, ¿no? Debido a estas circunstancias que lo obligaron a crear ese tipo de emocionalidad que tiene, que es obviamente evitativo. Entonces, y como dice Rafa, ¿no? Hubo un comentario de Rafa que sí me pareció mucho la atención, que cuando él tiene estas pérdidas, obviamente se ve, ¿no? Un cambio físico, ¿no? No considero, y no sé si va a ser correcto lo que voy a decir, yo considero que no es una persona como que muy alegre, ¿no? O que obviamente que no sabe expresar sus emociones, pero este cambio de que sus compañeros notaron que se veía más cabizbajo, siento que es un pequeño paso a validar sus propias emociones y a externarlas, ¿no? Como dice Rafa, puede que se haya sentido atacado porque en vez de preguntarle, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿No? De interesarse por el motivo, no lo atacaron, pero sí fue como de, oye, te ves mal, ¿no? Entonces, obviamente dio un paso y a la vez retrocedió un poco, ¿no? Porque sí se permitió sentir y se ve reflejado en que ya no dibuja, ya no juega, pero también se retrae un poco porque realmente nadie le pregunta cómo siente. Y hay una parte en la relatoría de Karen que dice que él comenta que la manera en la que a él le dijeron que su tía abuela falleció fue una manera muy abrupta y que eso obviamente repercute muchísimo en cómo la persona va a tomar este duelo, ¿no? Considero que obviamente no hubo tacto para decirle, oye, ¿sabes qué? Esto y esto pasó. Y aparte que a los pocos días su abuela, que era como que la relación, como era su figura materna más cercana, fallece, y que a los pocos días de estos dos duelos le digan, ¿sabes qué? Tenemos una reunión familiar, y que él se debatiera entre no ir y tener que ir porque es una reunión familiar, se me hace un logro hacia el paciente, ¿no? Porque sí está pasando un proceso de duelo, pero ya se está validando es que no es correcto ir porque estoy en un proceso de duelo y porque me quiero permitir sentir. Entonces, obviamente se encuentra en un círculo retraído todavía, considero, pero que ya está, ¿cómo decirlo? Ya está reconociéndose, ¿no? Estar mal, que estar mal es estar bien, ¿no? También. Entonces, sí, en conclusión, considero que él busca un reconocimiento, pero de él mismo, ¿no? Que se reconozca como de, yo soy este sujeto, yo hago esto. Y creo que parte del reconocimiento que él debería de alcanzar, o sea, el reconocimiento utópico, es reconocer que no está, o que no aceptó las terapias, los espacios de escucha por ayudar, sino porque realmente lo necesita, ¿no? Que llegue un momento en el que diga, ¿saben qué? Realmente necesito una terapia porque necesito mejorar aspectos de mí. Siento que ese es el reconocimiento que él inconscientemente busca, no un reconocimiento social o del todo familiar, ¿no? Sino que él se reconozca como de, soy tal sujeto, necesito esto, y eso es lo que quiero. Como tal vez aceptar estos espacios de escucha fue su primer paso hacia eso. Exacto. ¿No? Sí. A lo mejor él no quiso extrañar que sabes que sí me hiciste mal, ¿no? Porque igual uno no sabe que estás mal hasta que hablas del tema, ¿no? Porque es cuando te pones a analizarlo realmente, cómo estás. Sí. Moviendo todas tus experiencias en retrospectiva. Tomando lo del reconocimiento, digamos que sí tiene sentido lo que dice, pero yo no lo tomo tanto como ella, porque digamos, ahorita con lo que finalizó de que no buscaba ese reconocimiento, sino como que la parte de los espacios de escucha, le fueron ayudando y todo, y ya es como que va dando los pasos para sanar y todo lo que conlleva eso.
digamos que lo que él no sabía lo interpretaba o lo dirigía de la forma en como mejor le parecía y también como lo percibía, porque digamos, el reconocimiento que le otorgaban en su escuela, en el lugar de trabajo, para él le funcionaba, ¿no? Le daba esa función, ese impulso que digamos necesitaba. Ahora, en el espacio de escucha, también en esa parte, yo lo que pienso es de que Karen comenta de que le hizo la pregunta de por qué decidió ayudarlo o aceptar a la compañera con el proyecto, ¿no? Y él la respuesta que da es por ayudar, ¿no? Pero en sí, la respuesta que da no es el verdadero motivo, digamos, suponiendo, por el cual llega, ¿no? Sino porque puede ser de que todo lo que ya había pasado hasta, digamos, el momento en que llega al espacio de escucha, el paciente logra ver o sentir que en ese lugar puede expresarse y sin ser juzgado, sin que lo vean de otra manera o sin que él se sienta mal. Entonces, digamos, decide proseguir con los espacios y se logra notar también en la relatoría que se leyó, ¿no? Que, digamos, durante cada relatoría hubo como que un avance, ¿no? Significativo en el paciente. En el primer punto como que no lograba hablar de todo, en el segundo como que va avanzando un poco más, ya logra como que abrirse, expresar un poco más, y en el tercero igual. Todo eso tenía que llegar, o bueno, tuvo que llegar para que el paciente o la persona, digamos, tuviera esa amplitud de visión ahora que tiene para lograr ver que sí, el reconocimiento ya no lo va, digamos, a definir con lo que las acciones de los demás o los eventos, ¿no? Ahora se va a dar ese reconocimiento o autorreconocimiento él mismo, ¿no? De que va a empezar como que no se puede ser en el sentido de que curar heridas, empezar como que a sanar las situaciones que lo llevaron hasta ese momento y hasta ese lugar, y que va a empezar como que a avanzar, ¿no? Porque digamos toda su vida es como que no avanzaba en el sentido de que se retraía, pero ahora en ese lugar o en ese punto que está es como que avanza y va como que ascendiendo. Sí, así por ejemplo quiero comentar algo acerca de lo que dices tú, que son como que ganas que el paciente tiene, que todavía no identifico bien si son conscientes o inconscientes, pero ganas de romper o empezar a romper los ciclos que ha estado repitiendo su familia, me atrevería a decir, porque igual como dice lo que tú decías de que la noticia se la dieron muy brusca, pues nos habla también de una familia que no sabe bien tampoco cómo manejar las emociones o cómo manejar ciertos sucesos, circunstancias, ¿no? Adversas. Entonces, también este muchacho creció sin saber cómo lidiar con ello, ¿no? Ni con lo que pasa externamente, ni con lo que está pasando dentro de sí. Entonces veo esta predisposición y disposición a los espacios de escucha como su primer intento para ir identificando más que nada los ciclos y luego romperlos, porque creo que es muy importante esta sesión que tuvo la compañera con el paciente, en la que muestra cierto punto de inflexión, en la que se logra abrir, ¿no? En la que dice, ok, ahora sí tengo esto que está pasando y me está sobrepasando, ¿no? Ese es el momento en el que el paciente se da cuenta que a lo mejor su rutina, su estabilidad que tiene no le es suficiente, que llega a su casa y hay un vacío, como lo comentaba, ¿no? Que se encerraba en su cuarto y se sentía desanimado. Entonces, es importante que en ti encuentres ese momento de escucha, un lugar apacible, ¿no? Siento que muy en el fondo sentía o tenía la necesidad de acudir realmente a ayuda profesional, ¿no? Y pues esta fue una oportunidad que se le presentó y fue como que igual sí, fue una gran oportunidad porque pues desde pequeño por lo que vemos no se han validado sus emociones, no se les ha dado importancia, entonces pues fue una gran oportunidad que tuvo el hablar con Karen y externar muchas cosas.
Me interesaría saber ustedes qué piensan, compañeros, si, o sea, ya ves que cuando tú le preguntaste por qué había llegado a adquirir esos espacios de escucha, él dijo para ayudar. Evidentemente creo que nos damos cuenta que la verdadera razón pues es para ser ayudados, ¿no? Incluso en las razones por las cuales nosotros entramos a la carrera de psicología, ¿no? Incluso la respuesta sería como que algo inconsciente Ajá, de parte del a eso paciente. voy. Si ustedes creen que genuinamente él creía que te estaba ayudando más a ti en el espacio de escucha, o Vale. crees que sí conscientemente él fue y dijo, ok, creo que necesito esto. Yo ¿Tú crees que siento- sí? Creo en lo personal que tal vez esto tiene más consciente que inconsciente, porque al final del día es como que, para empezar, yo estaba ocupado, ¿no? Y meter ese Otro. espacio de escucha es como que pensar de, bueno, ¿qué voy a lograr? ¿Qué voy a obtener? Porque al final del día nosotros los humanos somos mucho de qué vamos a obtener de esto. Entonces tal vez no lo quería exteriorizar de ayúdame, pero él sí sentía esas ganas de que alguien lo ayudara, de que alguien lo escuchara. Y esto es algo que posiblemente él reflexionó y dijo, este es mi primer paso, esta es mi oportunidad. De hecho, Adler habla más de la conciencia que del inconsciente. Muchos ven esta parte consciente como optimista, porque como tú decías, es este paso a avanzar es un, ¿cómo se dice? Es ¿Un primer paso? Es un primer Es una paso, es ventana para para mejorar, empezar a ajá, conocer. es una vista muy positiva de la que maneja Adler a la que maneja Freud, porque Freud es más del tipo, mira, esto es Te inconsciente, controló. te daré algunas herramientas, pero jamás te las vas a quitar, mientras que Adler era, esto es consciente, y como es consciente, tú puedes mejorar, tú puedes planear, tú puedes mejorarte. Esto es básicamente lo que te dice la teoría de Adler. Sí, porque incluso por lo que preguntabas, yo siento que el hecho de que se le haya planteado, ¿sabes qué? Necesito alguien para un espacio de escucha, como que dijo, ok, voy a darme este paso, ¿no? este tiempo para ver cómo me siento, cómo me funciona, y pues de paso, pues ayudar. Porque en muchas situaciones, si les dices, es que te voy a dar terapia, desde ahí ya ellos se cierran y dicen, ¿sabes qué? Es que yo no lo necesito. Porque la palabra terapia para ellos es como que algo malo. Muy, Es Para que mí Es una connotación Sí. negativa. lo que Extremista. pasa es que Hollywood tiene una idea de que el rol del psicólogo, el rol del terapeuta, demasiado mala, demasiado negativa. Entonces las personas normalmente tienen una connotación negativa y tienen prejuicios de la profesión. Entonces que una persona venga y te diga, como tú dices, no, necesito una persona, un voluntario para este espacio de escucha y decir yo, es porque tú sabes que necesitas ayuda Sí. y tú quieres. Porque Y tú yo me estás imagino dispuesto que a cuando dar. tú le planteaste, porque te ha de haber preguntado, pero es que ¿qué se va a hacer? Imagino que le planteaste, ¿sabes qué? Es que es un espacio Es así que no lo planteé yo le dije a mis amigos, ¿conocen a una persona interesada? ¿O será que me pueden presentar a alguien? No sé, que ustedes crean. Y de ahí alguien le comentó y él vino a... Pues, pero me imagino que les planteaste a tus años que era un espacio así que... puramente Porque de era escucha. para escuchar al sujeto de temas que quisiera hablar, ¿no? Entonces, él no lo asoció como que algo muy extremo para poderse dar esa ventana de conocer, de indagar y ver cómo le funcionaba, ¿no? Siento también que fue la palabra, digamos, espacio de escucha no suena tan drástico ni tan Como fuerte. terapia. Ajá, como que digamos, necesito un paciente para terapia. O sea, ellos o se toma de diferente puntos de vista, Sí. ajá, en el sentido de que necesito un paciente para un espacio de escucha. Paciente, ¿qué asumimos con paciente? Enfermedad, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, ustedes- necesito un voluntario. Ajá, para un espacio de Considero escucha. que, así como dicen, ¿no? que la connotación de terapia es como que un tanto invasiva y agresiva, pero yo considero que muy inconsciente el paciente dijo, es un espacio de escucha, o sea, alguien realmente me va a escuchar, ¿no? O sea, de todo este tiempo que nadie pudo escucharme, alguien así de la nada me quiere escuchar, ¿no? A eso iba, Y ¿no? lo vemos en las primeras baterías de la compañera, que eran, vuelvo a mencionar, no son cosas banales, ¿no? Pero eran cosas que le pasaban en su día a día, ¿no? Cómo se ocupaba, o esa experiencia paranormal que tuvo en su trabajo. Y ya
ahorita ya se torna un espacio de escucha donde realmente necesita ser escuchado, ¿no? Como de, mira, eso me está pasando. Obviamente no estamos capacitados para darle, para guiarlo, ¿no? Para un tratamiento, pero el hecho de que él esté externando y que sepa que lo están escuchando, para él siento que fue un golpe de, como dice el compañero, ¿no? Ajá, de que es el primer paso que voy a dar para mejorar mi salud mental, ¿no? No, y luego también, yo siento que desde el primer punto, desde que acepta, luego, y digamos, acepta y tú brindas ese espacio como tal, ¿no? De escuchar, y aunque, digamos, lo que comparte la compañera de que, aunque al inicio fuera algo, digamos, muy normal lo que cuenta o muy aburrido, ¿no? De que las cosas que le sucedían, lo que le acontecía y todo eso, digamos que eso fue lo que también, punto clave para que las demás terapias que él asistía o asistió se pudiera abrir, porque digamos que la reacción que vio en ti fue lo que le permitió, o la seguridad que él vio de que me están escuchando. Sí, porque hay algo que comentó Adrián, que él vivió un retroceso en la última sesión al momento que regresa su abuela. Sin embargo, yo siento que no fue un retroceso. ¿Por qué? Porque, como comentan, las primeras sesiones venían de cosas superficiales, ¿no? Sin embargo, fallece su abuelita y en los previos momentos de espacios de escucha, yo siento que él logró notar que no había un prejuicio ni un juicio de los comentarios que él realizaba, ¿no? Entonces, en esta última sesión, en este último espacio, él se pudo externar más, ¿sí? ¿Por qué? Porque él empezó a externar que se sentía mal, que estaba pasando por un momento muy difícil, tanto porque se enfermó, por las dos pérdidas, porque no se sentía bien para hacer sus actividades que le gustaban, y entonces ya empezó a externar más sus sentimientos. Y no fue un retroceso, sino fue un avance muy significativo, tanto en el espacio de escucha, porque, como les comento, siento que no vio un prejuicio ni un juicio al momento de que le comentaba sobre que sus papás se habían separado, sobre que él era muy, muy ocupado en sus tiempos. Entonces, eso le agradó y pues eso dio la pauta a que pudiera continuar, porque incluso después de todo este suceso que transcurrieron 15 días, ¿no? Porque ya se vieron, a pesar de que no dibujaba, no juega, se dio el espacio de poder volver, ¿sí? Entonces, un verdadero retroceso hubiera sido que abandonar, que hubiera dejado de llegar por completo. ¿Sabes qué? Es que me siento mal y ya no voy a llegar. Pero no, todo lo contrario. ¿Sabes qué? Tuve ciertos problemas y cuando llegó tuve esto y esto y esto. Entonces, ya hay un avance muy significativo. Lo que quedaría pues sería darle continuidad, canalizarlo. Y yo no estoy. A ver, ¿quién Bueno, sí, yo concuerdo mucho con Rafa en esta parte de que... En esta parte de que, bueno, al principio yo siento que, bueno, si no es que todos, los pacientes mostraban un poco de resistencia, ¿no? Ya luego al momento pues de percatarse de que realmente no los estamos juzgando, de que pueden expresarse sin ser juzgados, esto es lo que les da la confianza, ¿no? De ir hablando, pues. ¿Y le das confianza? Perdón. Y exactamente, es lo que yo entiendo, ¿no? Que permitirse sentir o vivir este duelo de la pérdida de sus familiares es un avance, no es un retroceso, o sea, porque al fin se está permitiendo sentir, al fin está externando otras cosas más que solo trabajo y escuela. Claro, y se está siendo consciente también de cómo sus emociones afectan para cómo se relacionan con el exterior, ¿no? Como esta relación con sus compañeros de trabajo, que le dicen que se ve distinto, ¿no? Y es una forma, personalmente creo que hay dos avances que tiene él para con la terapia y para consigo mismo, ¿no? En primero se abre más a la terapia, dándonos, en nuestro caso, ¿no? Hipotético, los psicólogos,
mayores herramientas para intentar ayudarlo, ¿no? Y también hay un avance personal para consigo mismo, yo creo, en el sentido de que por fin, aunque recalcamos mucho ese término, pero está validando sus emociones él solo, al hablarlo, al decir, eso que me está pasando, que estoy sintiendo es importante, ¿no? Merece su espacio en mi vida, merezco sentirlo. Y creo que encuentra mayormente, igual el que tú no lo conozcas tanto, hay como una barrera, ¿no? El que yo te cuente esto queda aquí y ya, ¿sabes? No me va a perseguir, no me va a saber distinto. Como puede tal vez sentirlo en su familia y por eso no se abre con ellos. Entonces se está empezando también a darse cuenta que tiene una importancia de aquello que siente, ¿no? Eso es bastante importante para la siguiente sesión. Algo que quiero recalcar, o sea, concuerdo con todos, algo que sí le reconozco al paciente es que esas 2 semanas que faltó a la sesión, obviamente estaba en un proceso de duelo, ¿no? Pero el que él mismo se permitiera estar solo, obviamente sabemos que ya era algo muy común en él, ¿no? Estar solo, pero que este tipo de emociones de la pérdida de alguien y permitirse estar solo, porque pues no hubo como que un apoyo familiar, ¿no? Por el contexto que sabemos, no hubo un apoyo de familiar o un duelo en conjunto, no fue un duelo individual, pero que se lo permitiera se me hace muy aplaudible, porque en otros casos no se hubiera inmediatamente no venido a la sesión y decirle, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo externo? Ajá, y no, o sea, sí, obviamente tenía que cumplir con sus obligaciones laborales, ¿no? Y tal vez en la escuela, pero se permitía, ¿no? Este momento de sentirlo, de verme mal, porque pues estoy mal, ¿no? Pero el hecho de que lo haya hecho, solo, me parece un gran paso, ¿no? De que ya habíamos mencionado que un primer paso fue el aceptar los espacios de escucha, el permitirse externar sus emociones, pero ese fue como que un gran paso, porque sí se encerró en sí mismo, pero dijo, no, necesito externarlo con alguien más, ¿no? Y por eso prosiguió con las sesiones. Y considero, y ojalá sí sea, que va a considerar seguir con una terapia psicológica mucho más completa, ¿no? De la que nosotros pudiésemos ofrecerle. Pero ese aspecto de manejar esas emociones 2 semanas solo, sí me parece muy aplaudible de él, la verdad. Y es un gran cambio, ¿no? De la primera sesión a esta última, que aunque sean 4, pues hay como que un avance muy significativo. ¿Algo más que quieran que incluir, compañeros? Respecto a la teoría. Sí, bueno, yo le comentaba a Karen de que en la lectura, en la parte esta del finalismo ficticio, nos dice que puede ser saludable o muy enfermiza, y realmente siento que este muchacho se está yendo o se sentía al principio cuando llegó por este lado muy enfermiza, como que todo destruyéndose. Sí, pero es muy curioso cómo la línea entre una y otra es muy delgada, porque puede parecer que todo va bien de aquí para afuera, ¿no? Pero entre menos valor le demos a lo que sentimos, a lo que vamos sintiendo, en este caso el paciente, pues más difícil nos va a hacer darnos cuenta después cuando nos estamos hundiendo, cuando nos estamos evitando. Bueno, también retomando lo que dice la compañera, siento que esa, como comentas, de autodestrucción que se hacía o algo así, era también porque no sabía cómo manejarlo. O sea, el simple hecho de que lo que hacía le daba un resultado y para él era, digamos, bueno, lo seguía haciendo. Pero llegando al punto de los espacios de escucha, ¿no? Y ver que existen formas correctas o mejores en las que él puede desahogar, dirigir todo lo que sentía, y que, digamos, mostrar el camino o las herramientas. O sea, siento que también eso es importante, porque lo que hacía era meramente para ayudarse, ¿no? Y no era como que alguien le dijera, oye, lo que estás haciendo está mal, es de esta forma, te puedes ayudar de esta forma.
ni siquiera le daban las herramientas. Es que yo creo que no hay que decirle esto está mal, deberías hacer esto. ¿Ya? Lo importante de este espacio de escucha es hacerle ver las partes conscientes que él necesita, ¿no? Él necesita hacer consciente su problema, sus sentimientos. Lo más importante, como digo, Sí, creo que todos es sacar sabemos. esto al consciente y ya cuando ya lo ve de frente, hacer su objetivo mejorarlo, ¿no? Superarse. Sí, o sea, a eso es lo que yo iba Pero no a es llegar. como que yo le vaya a decir. No. Lo que yo Lo que quería, está bien o mal. ajá, lo que yo quería era decir que no sabía, o sea, él no tenía la idea de cómo manejar las circunstancias, ¿no? Entonces, no es como que nosotros vamos y le digamos, pero estando ahí, era como que solamente él, o con el lugar en el que estaba, era como que las ideas o las herramientas les iba llegando, y era como que volvía a armar el camino, ¿no? Es que simplemente el hablar y el expresarte te hace darte cuenta a ti mismo de Todos muchas sabemos cosas. de que Ajá. hablando y expresando lo que uno siente. Te das cuenta, ¿no? Ajá. Sí, pero era lo que él no todos hacía. tienen- No todos tienen Entonces, con quién. lo que lograba hacer, lo poco que lograba hacer él, pues era, digamos, por lo mismo o por su propia cuenta. No lo hacía porque realmente no tenía con quién expresarse o alguien quien lo escuchara. Por eso. Pero yo también creo que juega un rol aquí lo que dice Adler acerca de la búsqueda de la superioridad. Hablaba de que hay distintos tipos de búsqueda de superioridad, ¿no? A veces unos usan su físico para encontrar eso. En este caso, al principio de las sesiones veo al paciente buscándolo desde un lado intelectual, ¿no? Que lo respaldaran sus estudios, su esfuerzo académico, laboral. Y ahora yo veo una búsqueda de una superioridad distinta, ¿no? Que es en esta última sesión buscando una superioridad más emocional, si se puede decir así, ¿no? Superar esa parte de él que no va tanto relacionada a lo que las demás personas tienen que decir de él, sino a lo que él siente de él mismo, ¿no? Lo que él piensa de sí mismo. Entonces creo que esa búsqueda de la superioridad en él al menos hiciste que sembrar una semilla que le hace preguntar, hay más que solo trabajar y encerrarme, porque estoy sintiendo esto y cómo lo adapto a mi vida. Entonces creo que está pasando por un proceso bastante interesante el paciente que sin duda seguir recibiendo acompañamiento sería el ideal, al menos en mi visión. Pues, concluimos. Ya, profe, ya terminamos. Claro, profe. Lo vemos en el cilantro. Luego voy a dar un segundo. ¿Y cuánto